Muy buenas, hoy vamos a hablar sobre lo que es el concepto de la fuerza. Para poder hablar de la fuerza, podemos decir que la fuerza es la causa que modifica el estado de reposo o movimiento de un cuerpo, siendo capaz de producir deformaciones en lo mismo. Es una magnitud vectorial porque tiene dirección y tiene sentido y además tiene un valor y que mide la intensidad del intercambio de momento lineal entre dos cuerpos. Para poder hablar de fuerza es importante, como vemos esta imagen, esta persona que está empujando, haciendo aquí, está aplicando una fuerza de que él quiere mover esta pared. La fuerza la podemos comprender en fórmula que significa que fuerza es igual a la masa multiplicado por la aceleración, donde la fuerza, según el Sistema Internacional de Unidades, la vamos a expresar en Newton, que se representa con la N mayúscula, y la masa, que la vamos a representar con kilogramos, y aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a analizar algunos ejemplos del concepto de fuerza en resolución de problemas. Me dice que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Primer ejemplo, me dice, al mover un escritorio de 70 kilogramos horizontalmente se produce una aceleración de 1,21 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuál fue la magnitud de la fuerza aplicada? ¿Qué debemos de hacer? Poner los datos en este espacio. Fuerza, que es el signo de interrogación, lo que queremos averiguar. Y la M, que la masa, es igual a 70 kilogramos. Aceleración igual a 1,21 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí vamos a poner en este espacio la fórmula, que sería fuerza igual a la masa multiplicado por la aceleración. Vamos a sustituir los datos o los valores. ¿Cuánto es la masa? 70 kilogramos. Multiplicamos por la aceleración, 1,21 metros sobre segundo. Y el resultado de esto en la calculadora me da que la fuerza es igual a 84,7 newton. Para el segundo problema, vamos a hablar sobre lo que es la aceleración. La aceleración me dice que es igual a la fuerza dividido entre la masa. Ejemplo, un caballo jala una carreta de 110 kilogramos, que va a ser la masa, con una fuerza de 140 newton. ¿Cuál fue la aceleración producida? Ponemos los datos. Aceleración es igual al signo de interrogación. M en la masa es igual a 110 kilogramos y la fuerza es igual a 140 newton. Ponemos la fórmula en este espacio. Aceleración es igual a la fuerza dividido entre la masa y vamos a poner aquí los valores. ¿Cuánto era la fuerza? 140 newton. Lo vamos a dividir. ¿Cuánto es la masa? 110 kilogramos. Y la aceleración, el resultado de esa división es de 1,27 metros sobre segundo al cuadrado. Para hablar de masa, en la ley, aquí en la fuerza, vamos a usar esta fórmula. Masa es igual a la fuerza dividido entre la aceleración. Ejemplo, un bodeguero arrastra sobre el suelo una caja con una aceleración de 0,85 metros sobre segundo al cuadrado al aplicarle una fuerza de 12 newton. ¿Cuál es la masa de la caja? ¿Qué vamos a hacer? Igual, profe, datos. Ponemos que la masa es igual, signo de interrogación. Aceleración es igual 0,85 metros sobre segundo al cuadrado y la fuerza es igual a 12 newton. Ponemos aquí en este espacio la fórmula. Masa es igual a la fuerza dividido entre la aceleración. Vamos a sustituir los valores. Masa es igual, ¿cuánto era fuerza? 12 newton. Lo vamos a dividir entre la aceleración, 0,85 metros sobre segundo al cuadrado, y la masa me dice que es igual a 14,11 kilogramos. Cuando hablamos de peso, que es otro tema relacionado con la fuerza, peso significa masa multiplicada por la aceleración de la gravedad. Todo cuerpo que caiga de manera vertical, un ejemplo, una bola
una persona en paracaídas, una piedra que se cayó de un puente, etcétera, de manera vertical. Ahí depende mucho de la gravedad. ¿La gravedad de quién? Profe, de la Tierra. Entonces, el peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. ¿Cuál es la fórmula? Peso es igual a la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es G. Peso es igual y se expresa en Newton el resultado con base al Sistema Internacional de Unidades. La masa va a ser igual y la vamos a expresar en kilogramos y la aceleración gravitatoria es igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a ver el primer ejemplo. Me dice que peso es igual a masa multiplicada por la gravedad. Me dice, ejemplo, Andrés posee una masa de 60 kilogramos. ¿Y cuál es su peso? En este ejemplo, vean que aquí solamente me hablan de masa. ¿Dónde está la palabra clave? Peso. Cuando me hablan de peso, debo de relacionar la aceleración gravitatoria de la Tierra, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ponemos datos, peso es igual, signo de interrogación, M, que es la masa, 60 kilogramos, y G, que es la aceleración gravitatoria, es igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Pongo la fórmula en este espacio, peso es igual, masa multiplicada por gravedad, y me dice que el peso es igual, masa, 60 kilogramos, como está aquí en el problema. Noten aquí, gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y la multiplicación de estos dos productos me dice a mí que el peso es igual a 588 newton. Para la masa tenemos que la masa es igual al peso dividido entre la aceleración gravitatoria. Masa es igual a peso dividido entre la gravedad. Ejemplo, en la Tierra una persona pesa 705 newton. ¿Cuál es su masa? Datos. Masa es igual, signo de interrogación, la gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y la fuerza es igual a 705 newton. Ponemos la fórmula que la masa es igual a peso dividido entre la gravedad y me dice que la masa es igual a 705 newton. ¿Quién es? El peso dividido entre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, la gravedad. Y la masa me dice a mí que va a ser el resultado de 71,93 kilogramos. Vamos a ver cuando tenemos que aplicar peso en la luna. Cuando le hablan a ustedes un examen, la luna, tenemos que tomar de referencia la aceleración gravitatoria de la luna, no de la Tierra, de la luna. Me dice, si un astronauta tiene 80 kilogramos de masa, ¿cuánto pesaría en la luna si la gravedad esta es de 1,63 metros sobre segundo al cuadrado? Datos, igual como los ejemplos anteriores. Ponemos pesos, signo de interrogación. Masa es igual a 80 kilogramos. Gravedad es igual 1,63 metros sobre segundo al cuadrado porque es la gravedad de la luna que nos están preguntando en el problema. La fórmula peso es igual a masa multiplicada por la gravedad. Tenemos que peso es igual a 80 kilogramos multiplicado por 1,63 metros sobre segundo al cuadrado y me dice que el peso es igual a 130,4 newton. Para otros efectos que debemos de conocer que se pueden aplicar en la fuerza, pues tenemos aquí la ruptura, que es otro efecto que puede llegar a producir una fuerza, es el cambio de la forma del cuerpo por medio de la ruptura o fragmentación. Como ejemplo, profe, los pedacitos de corcho o cortes de corcho. Tenemos la deformación, como lo que ocurre con el elástico o el resorte que puede estirarse, subir y bajar. Y tenemos el cambio en el estado del movimiento, ¿ok? Que se aplica una fuerza en un cuerpo y se puede cambiar la posición que se encuentra. Ejemplo aquí, esta persona está subiendo las cajas, pero el peso de las cajas lo hace inclinarse hacia un lado.
Para las componentes de la fuerza tenemos los siguientes conceptos que debemos de saber. Punto de aplicación. Lugar donde se ejerce la fuerza. ¿Cuál va a ser el punto de aplicación de esta imagen? Pues la fuerza que está aplicando en sus brazos empujando estas cajas. Dirección describe hacia dónde se dirige la fuerza. ¿Ok? Puede ser, en este caso, perdón, que vaya de manera horizontal, o sea, hacia el eje de las X en plano cartesiano, o puede ir hacia arriba en el eje de la Y, o también podemos expresar que esa dirección puede ir hacia el este, o hacia el oeste, o hacia el norte, o hacia el sur. Entonces, la dirección nos va a dar un punto de referencia. ¿Qué más debo de saber? Tiene un sentido, posición en la que se aplica una fuerza. En este caso, la posición va a ser aquí la fuerza que le está dando a través de brazos y las piernas. Y tenemos la magnitud, que es el valor, la cantidad de la fuerza. En este caso, aquí me dice que la magnitud que están aplicando la persona en las cajas es una fuerza de 5 newton. Tipos de fuerzas a distancias que debo de conocer. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la primera aquí, que sería fuerza de interacción fuerte. Ejemplo, protones y neutrones que se encuentran dentro del núcleo. Aquí vemos este modelo de átomo, donde como los protones y los neutrones están dentro del núcleo. Tenemos la fuerza electromagnética. Ejemplo, poseen cargas eléctricas relacionadas a la atracción y repulsión entre cargas. ¿Cómo podemos experimentar ese tipo de fuerza a distancia, profe? Con imanes, con los imanes. Y por último tenemos la fuerza gravitatoria, ejemplo, que es la que nos atrae al centro de nuestro planeta. Entonces, esta flechita que estamos viendo aquí, ahí están, ¿ve? Pues es la gravedad hacia la Tierra. Espero que con este video tutorial podamos comprender un poco más la parte de lo que es la fuerza con bases a las leyes de Newton y que las fórmulas de las leyes de Newton y las fórmulas, perdón, tanto de fuerza y peso, pues les permita a usted poder comprender mejor la resolución de problemas. Que pase un buen día, bendiciones.